dice que la víctima se encontraba al interior del baño del liceo, donde fue abordada por desconocidos, presuntamente alumnos de otro curso, quienes le habrían cubierto el rostro con una toalla para proceder a agredirla con un arma blanca en el abdomen. La alumna de 17 años se trasladó por sus propios medios hasta la enfermería del recinto, donde fue derivada a la Expo Central, aparentemente con lesión grave y fuera de riesgo vital. Un hecho que fue denunciado por el establecimiento y luego empezó la indagatoria. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió acá? ¿Cómo lo podemos conversar? Bueno, lo hacemos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, mucho expertise en temas de niñez y probablemente adolescencia, preadolescencia. Marcelo, muchas gracias por estar en Bio Bio. Hola Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un tema preocupante que ya de alguna forma hace algún tiempo veníamos conversando. Lo que iba a significar la agudización de los problemas de salud mental al interior de los colegios y que ya vimos las estadísticas como han crecido. Pues si más de un 21 o 22% reportó la superintendencia el año pasado del incremento en los episodios de violencia al interior de los colegios y 1 de cada 3 niños fueron víctimas de bullying entre el séptimo básico y cuarto medio, justamente después de la pandemia. Entonces esto no es novedad, y eso es lo lamentable, porque todo esto pudo haberse prevenido. Debimos haber trabajado mucho más en la salud mental precisamente después de la pandemia, y sin embargo nos encontramos hoy día con listas de espera que son realmente brutales en esta materia. Más de 14.000 niños hoy día están en listas de espera en materia de salud mental. Hay que hablar desde la prevención. O sea, hoy día tener dispositivos preventivos que estén trabajando tempranamente al interior de los colegios es prácticamente inexistente. Entonces, esto no se trata solo de recuperar la obra académica, no se trata solo de recuperar el rendimiento. Acá hay un problema serio en materia de convivencia escolar, hay un problema que requiere una intervención mucho más profunda desde lo preventivo, de poder disponibilizar oferta que hoy día no está disponible, donde finalmente la infancia más vulnerada también está en una situación muy crítica. Si estamos hablando, por ejemplo, de cifras históricas, en las listas de espera que tiene Mejor Niñez, que triplican las que habían tradicionalmente. Entonces, aquí estamos en un problema serio y la infancia y la niñez en general está hoy día entrando en una situación crítica. Y creo que estas son muestras de lo que está pasando, de la normalización de la violencia, de la falta de herramientas para poder intervenir al interior de la comunidad escolar, de la falta de prevención, de la falta de tratamiento oportuno, de la falta de profesionales que estén hoy día trabajando en esta lógica. Y nos olvidamos entonces y pensamos que la recuperación educativa es solamente recuperar los ramos que la matemática, el lenguaje, etcétera, y resulta que esta crisis es mucho más gravitante porque es lo que habilita todo el desarrollo cognitivo posterior. Si tú no tienes una buena convivencia con tus compañeros, con tus profesores, es muy difícil facilitar el aprendizaje. Entonces, y además, mira lo que está sucediendo alrededor. Estamos en una sociedad más violenta, están aumentando sostenidamente los homicidios, aparecen nuevos tipos de delitos, aumenta la participación de niños, por ejemplo, en bandas delictivas. Entonces, se está dando una normalización de la violencia en el entorno de los niños que hace que este tipo de conductas de alguna forma se catalicen al interior de los colegios. Tú das un punto ahí y quisiera preguntártelo bien explícitamente. ¿Tú crees que en estas situaciones que observamos, este es un caso puntual, pero en general, tuvo mucho que ver el aislamiento o lo que ocurrió en la pandemia? ¿Crees tú que eso también influye en estos comportamientos inadecuados? En general, en el caso puntual probablemente ya me parece que tiene otros ribetes, aquí hay está concertado, digamos, hay un acto de, no sé si planificado con todos esos elementos, lo arrojará la investigación, pero aquí hay una sociabilización que se vio rota y que hoy día nos está sorprendiendo permanentemente. Probablemente este es más impactante, pero hace un rato que venimos viendo cosas parecidas. Lo que pasa, Rafa, es que la forma de regulación emocional que tienen los adolescentes es precisamente la convivencia con otros. Y la convivencia se da en un espacio de presencialidad, no se da en la virtualidad. La virtualidad pierde ese espacio de regulación emocional. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando los niños... Y hay dos momentos en el desarrollo del niño que son fundamentales. La primera infancia y la adolescencia es cuando la flexibilidad cerebral es máxima y por lo tanto requiere de mucho contacto con otros para regular las emociones. Así se desarrolla la empatía. La empatía se desarrolla porque tú te vas reflejando en la sonrisa del otro, en el enojo del otro, en las características, en las miradas, etc. Entonces, al verlo en una pantalla o verlo en distancia y no en presencialidad,
tú pierdes todo ese espacio de riqueza que te da la regulación emocional. Y la regulación emocional es lo que posibilita la empatía. La empatía es lo que posibilita las soluciones pacíficas a los conflictos. Entonces, durante el tiempo de pandemia, efectivamente estuvimos muy limitados para ese espacio de regulación emocional. Cuando los niños vuelven, y vuelven ansiosos, y vuelven sin haber aprendido a regular emociones o sin haber consolidado la regulación de emociones, en el caso de los adolescentes, se empiezan a dar estos conflictos. Por lo tanto, era absolutamente previsible. Cuando volvieran, era necesario reforzar las habilidades socioemocionales, reforzar los métodos de resolución de conflictos, reforzar el control de algunos elementos como la agresividad, la ira, fortalecer la empatía y todo eso. Y yo creo que ahí estuvo el gran déficit del primer tiempo que se volvió de clase, donde se puso foco solamente en lo académico, pero no en estos elementos que eran tan fundamentales y que hicieron crisis, porque además la sociedad en su conjunto empezó a hacer crisis. O sea, lo que estaban viviendo los alumnos no era solo lo que estaban en el colegio, sino que también sus papás estaban haciendo crisis porque estaban más agresivos con otros, sus tíos, sus parientes, los adultos responsables empezaban a volver al colegio con una dosis de estrés fuerte, o volver al trabajo con una dosis de estrés fuerte, y empezaba a generarse conflictos. Tú lo podías ver en la calle, la gente andaba mucho más agresiva manejando, había muchos más conflictos y más peleas en el transporte público. Todos esos elementos son parte también de la realidad del entorno del niño. Entonces empiezas a normalizar esos niveles de violencia, y si no hay nadie que esté reforzando en contra, con prevención, con tratamiento de intervención temprana, con poder fortalecer, por ejemplo, los dispositivos de salud mental, es imposible que tú puedas volver a la normalidad, y esto se cataliza. Entonces te encuentras con que la oferta pública está colapsada, que tener 14.000 niños en lista de espera en materia de salud mental, por Dios, si son los niños que están en lista de espera de salud mental, están en una condición extraordinariamente grave, se están autolesionando, han tenido intentos suicidas, han tenido situaciones muy complejas, y sin embargo están en lista de espera. Y cuando hablamos también de los niños que están en mejor niñez, son niños que están en situación de riesgo físico. Entonces te encuentras con que no hay una respuesta eficiente del Estado desde el punto de vista preventivo, pero tampoco desde el punto de vista de tratamiento, tampoco hay un trabajo de la sociedad en su conjunto en materia de prevenir aquel entorno que tiene el niño, de cómo están trabajando las familias, cómo están trabajando las comunidades. Tú tienes que fortalecer todos esos espacios, el colegio, la comunidad, la familia, porque si tú no logras que todos los ambientes del niño estén trabajando en materia de protección para precisamente resguardar las condiciones de salud mental, vas a tener situaciones como las que se expresan en el colegio, pero que también se expresan en la calle. También se expresan cuando los niños se meten en bandas delictivas para generar en un robo o tener la adrenalina en alto, porque necesitan tener una experiencia violenta que más encima les va reforzando las conductas y la identidad, ¿cachai? Entonces nos encontramos en una situación en donde hay un desborde importante y no hay dispositivos, no hay una acción concreta en materia de salud mental que te permita abordar esto de frente. Acá no hay balas de plata, aquí tú tienes que trabajar la prevención, tienes que trabajar el tratamiento, tienes que trabajar en los ámbitos de la escuela, la familia, la comunidad, y tienes que hacerlo de alguna forma donde tú tengas una oferta con evidencia, con resultados que realmente estén apuntando a los factores de riesgo que están gatillando estas conductas problemáticas. Un diagnóstico clarísimo, Marcelo, por eso quisimos conversar contigo a propósito de este hecho que impacta al Liceo Darío Salas. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Gracias, Marcelo, un abrazo, que estés muy bien.